Now, strict water restrictions come into effect for millions of Californians shortly as the west coast of America continues to experience a crippling drought. California ha enfrentado más de 1000 días de sequía implacable. Sin embargo, millones de galones de agua de inundación se desperdician cada año, fluyendo directamente al océano. ¿Por qué? La infraestructura hídrica envejecida del estado simplemente no puede mantenerse al ritmo de su clima caótico, que oscila entre sequías extremas e inundaciones destructivas. Con agricultores, ciudades y vida silvestre luchando por cada gota, la crisis del agua en California revela una tormenta perfecta de mala gestión, sistemas obsoletos y temperaturas en aumento. ¿Podrían proyectos innovadores como el embalse Sites finalmente salvar al estado dorado? Una tierra de contradicciones. California ha sido durante mucho tiempo celebrada como una tierra de promesas, diversidad y oportunidades. Con casi 40 millones de residentes, un centro de entretenimiento de clase mundial en Hollywood, una industria tecnológica en auge en Silicon Valley y un imperio agrícola en el Valle Central, el estado dorado tiene una reputación de constante reinvención. Sin embargo, una de las mayores paradojas que está moldeando el destino de California es su relación caprichosa con el agua. Por un lado, las sequías masivas han azotado el estado durante décadas, llevando a los legisladores y comunidades a adoptar medidas de emergencia. Por otro lado, los repentes diluvios han causado repetidamente inundaciones, deslizamientos de tierra y pérdidas humanas, una demostración clara de tener demasiada agua en el momento equivocado. De hecho, desde el año 2000 en adelante, California ha soportado condiciones de sequía tan severas que se consideran las peores en 1200 años. Mientras tanto, episodios de lluvias torrenciales han desatado grandes inundaciones, convirtiendo carreteras en ríos y sumergiendo barrios enteros. La pregunta que a menudo surge es esta: ¿cómo puede un lugar sufrir de graves escaseces de agua e inundaciones destructivas al mismo tiempo? La respuesta radica en una combinación de factores: infraestructura obsoleta, cambio climático, patrones hidrológicos cambiantes, crecientes demandas de población, necesidades agrícolas y preocupaciones ambientales. Los encargados de la gestión del agua, ingenieros, ambientalistas, políticos y los propios ciudadanos han luchado continuamente por encontrar formas de navegar estas oscilaciones extremas. Las soluciones propuestas van desde restricciones obligatorias de agua hasta la construcción de nuevos embalses que capturen las aguas de inundación. Las apuestas no podrían ser más altas. Las tierras agrícolas de California ayudan a alimentar a la nación, generando miles de millones de dólares en productos. Las poblaciones de salmón en peligro están amenazadas por las aguas más cálidas y los flujos de ríos mal gestionados. Las áreas urbanas enfrentan racionamiento y el colapso potencial de los sistemas de suministro cuando los embalses bajan. Debajo de cada debate subyace una tensión fundamental. El agua se considera un derecho, pero también es un recurso limitado que debe ser asignado sabiamente entre los usos en competencia. En las siguientes secciones, examinaremos cómo California llegó a este punto, donde está al borde de una crisis tanto por la sequía como por las inundaciones, y cómo podrían ser los posibles caminos hacia adelante. Desde el proyecto de agua estatal, SWP, que abastece a millones de hogares, hasta propuestas audaces como el embalse Sites, profundizaremos en la innovación, el conflicto y los compromisos que se han convertido en parte del diálogo cotidiano sobre el agua en el estado dorado. Sequía en el estado dorado. Aunque la gravedad de la actual sequía en California es impresionante, el fenómeno en sí no es para nada nuevo. La sequía ha moldeado la historia, la economía e incluso la mentalidad cultural del estado durante más de un siglo. Durante la era de la polvareda en los años 30, numerosos migrantes del Medio Oeste llegaron a California con la esperanza de encontrar oportunidades y recursos más confiables. Pero California también atravesó patrones significativos de sequía que afectaron tanto a los agricultores como a las ciudades.
A principios de la década de 1970, California enfrentó una de sus peores sequías registradas, con una población en ese entonces aún por debajo de los 20 millones. Incluso entonces, los funcionarios se dieron cuenta de que los suministros de agua no eran infinitos y que era necesario más almacenamiento o regulaciones más estrictas para apoyar el crecimiento futuro. Sin embargo, el sentido de urgencia disminuyó cada vez que regresaban las lluvias. A lo largo de finales del siglo XX, el ciclo de sequías e inundaciones persistió, con periodos secos prolongados en 1976-1977, a finales de los 80 y principios de los 90. Cada vez surgieron leyes y marcos para salvaguardar los recursos hídricos, pero el respiro del clima húmedo a menudo adormeció la voluntad política de llevar las soluciones integrales hasta el final. Avancemos hasta julio de 2021, cuando el gobernador Gavin Newsom solicitó una reducción voluntaria del 15% en el uso del agua por parte de residentes y negocios. Aunque no era un mandato del gobierno, el pedido reflejaba la gravedad de la sequía que no solo afectaba a California, sino a gran parte del oeste de los Estados Unidos. Los embalses habían alcanzado niveles críticamente bajos, los acuíferos estaban sobreexplotados y los condados locales anunciaban sus propias restricciones obligatorias. Algunas áreas llegaron a declarar estados de emergencia, instando a los residentes a limitar el uso del agua en tareas cotidianas, reducir el riego de césped, evitar lavar autos en casa y reparar cualquier fuga doméstica. A pesar de estos esfuerzos, los expertos advirtieron que un solo invierno lluvioso no revertiría 2 décadas de sequía. A medida que avanzaba el año, la sequía continuaba, exponiendo las vulnerabilidades de los sistemas hídricos construidos para otra época. La reducción voluntaria fue un paso necesario para crear conciencia sobre la importancia de la conservación del agua y fomentar la responsabilidad individual. Sin embargo, también destacó las limitaciones de las medidas voluntarias para abordar una crisis sistémica. Muchos californianos ya estaban haciendo esfuerzos para conservar el agua, pero los desafíos planteados por las sequías prolongadas y el crecimiento de la población requerían una acción más agresiva. Megasequía en el oeste de El término megasequía se refiere a un periodo prolongado de precipitación significativamente por debajo del promedio, y la sequía en curso en California es parte de un patrón más grande que afecta a todo el oeste de los Estados Unidos. La investigación indica que la actual megasequía es una de las peores en más de un milenio, impulsada por una combinación de variabilidad natural y cambio climático inducido por el ser humano. Desde 2000 hasta 2022, la región experimentó lo que muchos llamaron el período más seco de 22 años en más de un milenio. California, como uno de los estados más grandes y poblados, ejemplificó la cruda realidad de esta sequedad. Los efectos se sienten a través de diversos paisajes, desde los campos fértiles del Valle Central hasta las regiones montañosas boscosas donde la capa de nieve ha disminuido. La capa de nieve es crucial porque actúa como un reservorio natural que almacena agua durante el invierno y la libera en primavera y verano. Cuando las nevadas son escasas, los embalses aguas abajo ven una reducción drástica del agua dulce. Mientras tanto, las demandas de la agricultura, las ciudades y los flujos ambientales, como los necesarios para mantener ríos saludables, no muestran señales de disminuir. Esta megasequía ha tenido consecuencias severas para el suministro de agua y el ecosistema de California. Los embalses han alcanzado niveles históricamente bajos y los suministros de agua subterránea han sido sobreexplotados hasta el punto de agotarse. La agricultura, que depende en gran medida del agua para el riego, ha enfrentado desafíos significativos, lo que ha llevado a la pérdida de cultivos y dificultades económicas para los agricultores. Los impactos de esta megasequía se extienden más allá de la agricultura, ya que las áreas urbanas también luchan por gestionar los recursos hídricos de manera efectiva. La competencia por el agua entre áreas urbanas y rurales se ha intensificado, lo que ha llevado a conflictos y a un creciente reconocimiento de la necesidad de estrategias integrales de gestión del agua.
el otro lado de la crisis del agua. Paradójicamente, California también soporta episodios de inundaciones masivas. Desde finales de 2022 hasta mediados de enero de 2023, el estado experimentó una serie casi ininterrumpida de ríos atmosféricos que bombardearon la costa con lluvias torrenciales, lo que llevó a deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y vientos poderosos. Las principales autopistas fueron anegadas o colapsaron, barrios enteros estuvieron temporalmente bajo el agua y se perdieron vidas trágicamente en el caos. Los ríos atmosféricos son estrechos corredores de alta concentración de vapor de agua en la atmósfera. Cuando llegan a tierra, pueden depositar enormes cantidades de lluvia en un corto período de tiempo. Aunque estas lluvias ofrecieron algo de alivio a las colinas secas y a los embalses bajos, la sequía generalizada no se resolvió. En muchos casos, el diluvio simplemente se desvió hacia el Océano Pacífico, sin ser contenido y en gran medida inutilizable para los meses posteriores. La devastación causada por estos ríos atmosféricos sirve como recordatorio de la doble crisis del agua en California. Mientras que las sequías crean escasez de agua, las inundaciones pueden causar daños a la propiedad, pérdida de vidas y la interrupción de infraestructuras. Esta interacción entre sequía e inundación presenta un desafío complejo para la gestión del agua, ya que el Estado debe prepararse para ambos extremos. Parece contraintuitivo que una región que experimenta inundaciones catastróficas aún pueda estar en sequía, pero California ha estado viviendo esta paradoja durante años. Gran parte de esta contradicción surge porque el agua llega en el momento equivocado o en el lugar equivocado. La arquitectura hidrológica del Estado, dependiente de la capa de nieve y las estaciones lluviosas predecibles, lucha por capturar ráfagas repentinas de lluvia. Como resultado, los meses más lluviosos pueden coincidir con el estatus de sequía extrema, según las definiciones oficiales, lo que deja a los encargados de la gestión del agua luchando por reconciliar datos contradictorios. Las inundaciones recurrentes también causan miles de millones de dólares en daños a la propiedad, interrumpen las redes de transporte y ponen a prueba los servicios de emergencia. Si bien el exceso de agua puede ser una bendición temporal para los embalses locales, la infraestructura que podría almacenarla para los meses más secos del verano sigue siendo insuficiente o está mal mantenida. La infraestructura hídrica existente en California. La gestión moderna del agua en California comenzó, posiblemente, con proyectos visionarios a gran escala a mediados del siglo XX. Uno de los más importantes es el Proyecto Estatal de Agua, CWP, el sistema de agua y energía estatal más grande del país. Compuesto por más de 700 millas de acueductos, 34 embalses, 5 plantas generadoras y 24 estaciones de bombeo, el SWP está diseñado para entregar agua a 29 proveedores urbanos y agrícolas diferentes. Aproximadamente 25 millones de personas, más de la mitad de la población de California, dependen del SWP para parte de su suministro de agua. Además, 750,000 acres de tierras agrícolas reciben riego de esta red. El SWP ha sido fundamental en el ascenso de California como potencia agrícola, impulsando la economía del estado a un nivel que rivaliza con muchos países. También ha protegido a ciertas regiones de los peores efectos de las inundaciones. Componentes clave del SWP incluyen la presa de Oroville y el lago Oroville, que al completarse ayudaron a proteger el Valle de Sacramento de inundaciones desastrosas en la década de 1960. Otro es el embalse San Luis, en el condado de Merced, que almacena agua bombeada cuesta arriba desde el acueducto de California y luego la libera para riego. Mientras tanto, el acueducto Edmund G. Brown de California transporta agua desde el delta de los ríos Sacramento-San Joaquín hacia el sur, una hazaña que incluye escalar las montañas Tehachapi. Este cruce es manejado por la planta de bombeo Edmonston, a veces conocida como el mayor ascenso de agua del mundo, que bombea agua casi 2,000 pies hacia arriba. Esto es aproximadamente equivalente a elevarla por un edificio de 200 pisos.
Tales maravillas de ingeniería destacan la ambición de los diseñadores originales del SWP. A pesar de su naturaleza innovadora en su momento, el SWP enfrenta dificultades frente a los desafíos modernos. Gran parte de la infraestructura fue construida cuando los patrones hidrológicos eran más predecibles, cuando la nieve en la Sierra Nevada se derretía gradualmente, reponiendo los embalses hasta finales de primavera. Hoy en día, más precipitación cae como lluvia, no como nieve, lo que lleva a un escurrimiento más rápido y menos almacenamiento natural. Además, muchos componentes clave, como el acueducto de Colorado, están cerca de cumplir un siglo de antigüedad, y los problemas de mantenimiento se acumulan. El sistema también fue planeado para una población de menos de 20 millones, pero la población de California se ha duplicado, lo que añade presión sobre las presas, embalses y canales existentes. Críticamente, el CWP nunca fue completamente terminado. Los planes para presas y embalses adicionales fueron cancelados debido a problemas de financiación, la oposición de los residentes del norte de California y las crecientes preocupaciones ambientales sobre la migración de peces y la ecología de los ríos. El resultado es una infraestructura que ha superado la época para la que fue diseñada. Las poblaciones de salmón al borde de la extinción. Históricamente, California fue hogar de robustas migraciones de salmón, con millones de peces que migraban río arriba para desovar cada año. Los ríos y arroyos del estado proporcionaban hábitats ideales para varias especies de salmón, incluidos el chinook, coho y socalle. Sin embargo, la construcción de presas, las desviaciones de agua para la agricultura y el uso urbano, y la degradación del hábitat han afectado gravemente a estas poblaciones. Las presas bloquean el acceso a hábitats críticos de desove, mientras que las desviaciones de agua reducen los flujos de los ríos, dificultando la migración y reproducción del salmón. El declive de las poblaciones de salmón tiene importantes implicaciones ecológicas, culturales y económicas. Ecológicamente, el salmón es vital para el ciclo de nutrientes. Cuando regresan a aguas dulces para desovar, traen nutrientes del océano que enriquecen los ecosistemas fluviales. Sus cuerpos se descomponen después del desove, proporcionando nutrientes esenciales para las plantas y animales acuáticos. Este ciclo de nutrientes apoya una amplia gama de especies, incluidos osos, águilas y otros peces. Para tribus como los Yurok, el Valle Hupa y los Karuk, el salmón no solo es una fuente de alimento, sino también una parte central de su identidad cultural y sus tradiciones. El declive de las poblaciones de salmón ha interrumpido estas prácticas culturales y ha amenazado los medios de vida de quienes dependen de la pesca. La pérdida de salmón no solo afecta a los pescadores, sino que también impacta en las economías locales que dependen del turismo y las actividades relacionadas con la pesca. El declive de las poblaciones de salmón ha llevado a restricciones y cierres de pesca, exacerbando aún más los desafíos económicos para las comunidades que dependen de este recurso. Los esfuerzos para restaurar las poblaciones de salmón han incluido proyectos de restauración de hábitats, mejoras en las prácticas de gestión del agua y la eliminación de presas obsoletas. Por ejemplo, la eliminación de la presa Elwha en el estado de Washington ha permitido que los salmones accedan a sus antiguos terrenos de desove, lo que ha llevado a un resurgimiento en sus poblaciones. Sin embargo, iniciativas similares en California enfrentan desafíos significativos, incluidos problemas de financiación y la oposición de intereses agrícolas que dependen de los mismos recursos hídricos. Competencia entre la agricultura y la ecología. La competencia por el agua entre las necesidades agrícolas y la preservación ecológica es uno de los temas más controvertidos en la crisis del agua en California. La agricultura es un pilar de la economía de California, contribuyendo con más de 50,000 millones anuales y empleando a cientos de miles de personas. Sin embargo, la fuerte dependencia del agua por parte del sector agrícola ha generado conflictos con ecologistas y conservacionistas que abogan por la protección de los ecosistemas y la vida silvestre. Los agricultores
argumentan que necesitan acceso al agua para sustentar sus cultivos y medios de vida, especialmente durante los períodos de sequía. Muchas operaciones agrícolas han invertido considerablemente en tecnologías y prácticas de eficiencia hídrica, como el riego por goteo y el monitoreo de la humedad del suelo, para reducir el uso del agua. Estas tecnologías pueden reducir significativamente el consumo de agua y mejorar los rendimientos de los cultivos, pero pueden no ser suficientes para satisfacer las demandas de una población en crecimiento y un clima cambiante. Por otro lado, los defensores del medio ambiente enfatizan la necesidad de priorizar la salud ecológica y la restauración de hábitats naturales. Argumentan que la supervivencia del salmón y de otras especies silvestres es esencial para mantener la biodiversidad y la salud general de los ecosistemas de California. El desafío radica en encontrar un equilibrio que permita la producción agrícola, al mismo tiempo que se asegura la protección de hábitats y especies críticas. Este acto de equilibrio se complica aún más por los marcos legales y regulatorios que rigen el uso del agua en California. Los derechos de agua a menudo se basan en el uso histórico, lo que conduce a un sistema que favorece los intereses agrícolas establecidos sobre las emergentes necesidades ecológicas. La doctrina primero en tiempo, primero en derecho, significa que quienes han usado históricamente el agua tienen prioridad sobre los usuarios más recientes, lo que puede desfavorecer las necesidades ambientales. Restricciones obligatorias de agua. En respuesta a la crisis del agua en curso, California ha implementado restricciones obligatorias de agua con el fin de reducir el consumo general y promover la conservación. Estas restricciones varían según la región y suelen adaptarse a las condiciones locales y la disponibilidad de agua. Por ejemplo, las áreas urbanas pueden enfrentar límites en el riego exterior, mientras que las operaciones agrícolas pueden verse obligadas a reducir el uso de agua durante los períodos críticos. Las restricciones obligatorias de agua han recibido reacciones mixtas. Muchos residentes y empresas han aceptado la necesidad de la conservación, reconociendo la importancia de proteger los recursos hídricos para las futuras generaciones. Las campañas de sensibilización pública han destacado la necesidad de responsabilidad individual en el uso del agua, alentando a los residentes a adoptar prácticas que ahorren agua, como reparar fugas, usar electrodomésticos eficientes en el uso del agua y reducir el riego exterior. Sin embargo, algunos agricultores y grupos agrícolas han expresado preocupaciones sobre el impacto de las restricciones en sus medios de vida. Durante los períodos de sequía, los agricultores pueden enfrentar recortes significativos en las asignaciones de agua, lo que puede poner en peligro sus cultivos y estabilidad económica. El sector agrícola ha sido históricamente una fuerza política poderosa en California, y la implementación de restricciones obligatorias ha llevado a debates acalorados sobre los derechos de agua y su asignación. La efectividad de las restricciones obligatorias depende del cumplimiento público y la disponibilidad de fuentes alternativas de agua. En algunos casos, los gobiernos locales han implementado programas de incentivos para alentar a los residentes a adoptar tecnologías que ahorren agua, como sistemas de captación de agua de lluvia y paisajismo resistente a la sequía. Estas iniciativas buscan fomentar una cultura de conservación y asegurar que los recursos hídricos se usen de manera eficiente. La aplicación de las restricciones de agua también es un componente crítico de su efectividad. Las agencias de agua tienen la autoridad para imponer multas a los residentes y empresas que excedan los límites establecidos, enviando un mensaje claro sobre la importancia del uso responsable del agua. En algunas regiones, las multas pueden alcanzar cientos de dólares por violaciones repetidas, lo que enfatiza la seriedad de la crisis del agua. El proyecto del embalse de Sites. Una de las soluciones más comentadas al dilema del agua de California es el propuesto embalse de Sites. Esta innovadora instalación de almacenamiento fuera de cauce se ubicaría en el lado oeste del Valle de Sacramento, cerca de la pequeña comunidad agrícola de Maxwell, en el condado de Colusa.
Lo crucial de este proyecto es que no bloquearía un río importante, como lo hacen muchas presas antiguas. En su lugar, se ubicaría a un lado, de ahí el término fuera de cauce, y recogería el exceso de agua de las inundaciones a través de canales o bombeo durante períodos de lluvias intensas. La capacidad prevista para el embalse de Sites es de alrededor de 65.000 millones de pies cúbicos. Si se completa, se convertiría en el octavo embalse más grande del estado. Debido a que el cambio climático está alterando los patrones de precipitación hacia más lluvia y menos nieve, una instalación fuera de cauce que pueda almacenar rápidamente los aguaceros estacionales en grandes volúmenes podría ser un cambio importante en la gestión del agua en California. A diferencia de los proyectos de presas anteriores que impedían las migraciones de salmón o destruían hábitats sensibles, el concepto del embalse de Sites busca minimizar el daño ecológico. Las estaciones de bombeo que extraen agua del río Sacramento estarían equipadas con pantallas para peces modernas para reducir la mortalidad del salmón, y las liberaciones de agua podrían programarse para brindar beneficios ambientales durante momentos críticos. Por ejemplo, el embalse podría liberar agua más fría en verano para ayudar con el desove del salmón o mantener los flujos adecuados de los ríos durante los años de sequía. Otra diferencia clave es que este proyecto cuenta con un amplio respaldo, incluyendo el apoyo de funcionarios locales, gestores de recursos y algunos grupos ambientalistas que ven la necesidad de soluciones pragmáticas. Al no represar un río existente, el embalse de Sites evita algunas de las controversias que históricamente han detenido grandes proyectos hídricos. Se estima que los costos de construcción del embalse de Sites rondan los 3.9 mil millones de dólares. Esa cifra cubre la construcción de dos presas principales, la presa de Sites y la presa Golden Gate, junto con 9 estructuras más pequeñas para sellar el valle y convertirlo en un embalse independiente. El plan incluye la conexión de tuberías o canales, una estación de bombeo cerca de Red Bluff y la integración con el proyecto estatal de agua. El proyecto enfrentó años de planificación, permisos y negociación entre diversos grupos de interés. La construcción está programada para comenzar en 2026, con una finalización proyectada para 2032. Si estas fechas se cumplen, el agua podría comenzar a llenar el embalse poco después. Sin embargo, este tipo de proyectos a gran escala enfrenta riesgos debido a los fluctuantes costos de materiales, regulaciones ambientales y posibles desafíos legales, soluciones y políticas adicionales. Más allá de la construcción de nuevos embalses, California también está invirtiendo en tecnologías avanzadas de reciclaje. El Condado de Los Ángeles, por ejemplo, está trabajando en un proyecto de $740 millones que transformaría las aguas residuales tratadas en un suministro potable. El plan implica purificar aproximadamente 20 millones de galones de aguas residuales al día e inyectarlas eventualmente en los acuíferos locales o enviarlas a embalses de almacenamiento. Para 2035, Los Ángeles espera reciclar toda su agua residual, lo que podría reducir la dependencia del agua importada de fuentes distantes como el río Colorado o el delta de Sacramento-San Joaquín. Aunque el factor asqueroso puede ser un obstáculo, las personas suelen sentir repulsión por la idea de beber agua residual tratada. Los rigurosos procesos de purificación eliminan los contaminantes, haciendo que el producto final sea tan limpio como, si no más limpio que, el suministro municipal convencional. Uno de los drenajes más sorprendentes en el suministro de agua de California es la preferencia cultural por los céspedes verdes e irrigados. Los estudios sugieren que el mantenimiento del césped puede representar hasta el 75% del uso de agua en un hogar típico en algunas regiones del sur de California. A medida que la sequía se intensifica, se está presionando a los propietarios para que reconsideren los jardines que replican las exuberantes propiedades inglesas. Cada vez más, los gobiernos locales están premiando la sustitución de céspedes por plantas nativas resistentes a la sequía o jardines de rocas que requieren un riego mínimo.
Algunos municipios imponen horarios estrictos de riego, como una vez a la semana, junto con tarifas punitivas por el uso excesivo. Estas medidas son parte de un cambio societal más amplio. Lo que antes se veía como un símbolo del sueño americano, los céspedes que consumen grandes cantidades de agua, ahora gradualmente se están convirtiendo en una responsabilidad costosa. Las multas por el uso excesivo de agua son otra herramienta que las autoridades locales emplean para proteger los suministros que se están agotando. El valle del río Shasta ofrece un ejemplo revelador. Los agricultores y ganaderos han dependido durante mucho tiempo de este río para el riego, pero las condiciones de sequía en curso han reducido severamente los flujos. Los residentes preocupados y las tribus han presionado a los funcionarios para que hagan cumplir los recortes y multen a quienes excedan los límites de extracción de agua. Históricamente, se imponían multas de alrededor de $500 al día a los infractores. Sin embargo, con la creciente escasez, los reguladores aumentaron esa cifra. Las sanciones pueden llegar hasta los $10,000 por día, más $2,500 por cada acre-pie de agua extraída por encima del límite. Multiplicadas a través de varios días de desvíos no autorizados, las multas rápidamente se disparan a cifras de 6 o 7 dígitos. Mientras que los agricultores argumentan que tienen poco margen de maniobra, los cultivos y el ganado sufren sin agua, los reguladores y los ecologistas enfatizan que el bombeo descontrolado en condiciones de sequía amenaza todo el ecosistema fluvial y las comunidades locales. La prohibición de la pesca de salmón y su impacto económico. En los últimos años, California ha implementado una serie de prohibiciones de pesca para permitir la recuperación de las poblaciones de salmón. Estas prohibiciones afectan tanto al sector pesquero comercial como al recreativo, lo que genera impactos económicos significativos. En 2023, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California anunció el cierre de la temporada de pesca comercial de salmón a lo largo de la costa, una decisión que resonó en toda la comunidad pesquera. La prohibición fue una respuesta a las poblaciones de salmón críticamente bajas, particularmente el salmón Chinook, que es muy valorado por su calidad y sabor. Para los pescadores comerciales, este cierre representa no solo la pérdida de ingresos, sino también una incertidumbre a largo plazo sobre la viabilidad de sus medios de vida. Muchos pescadores han invertido considerablemente en sus operaciones, comprando botes, equipo y licencias, solo para ver cómo su capacidad para ganarse la vida se ve drásticamente reducida. Las consecuencias económicas se extienden más allá de los pescadores mismos. Los procesadores, distribuidores y negocios locales que dependen de la industria pesquera también se ven afectados. Los restaurantes que ofrecen salmón fresco de California en sus menús han tenido que obtener pescado de otras regiones, lo que aumenta los precios y reduce la disponibilidad de mariscos capturados localmente. Los entusiastas de la pesca recreativa también han sentido el impacto de la prohibición de la pesca de salmón. La pesca no solo es una actividad popular en California, también es parte del patrimonio cultural de muchas comunidades, incluidas las tribus indígenas. Para estos grupos, pescar es un aspecto esencial de su identidad y una fuente de sustento. La prohibición ha llevado a frustraciones y preocupaciones sobre la pérdida de prácticas tradicionales que se han transmitido durante generaciones. La prohibición de la pesca de salmón está intrínsecamente relacionada con cuestiones más amplias del cambio climático y la gestión de los ríos. A medida que aumentan las temperaturas y cambian los patrones de precipitación, las condiciones que los salmones necesitan para desovar y sobrevivir están siendo cada vez más amenazadas. Las temperaturas más cálidas del agua pueden llevar a tasas más altas de mortalidad de los huevos y los alevines de salmón, mientras que los flujos reducidos de los ríos pueden dificultar la migración y el acceso a los terrenos de desove. Las prácticas de gestión del agua en California históricamente han priorizado las necesidades agrícolas y urbanas sobre la salud ecológica. Este enfoque ha dado lugar a desvíos de agua que dejan a los ríos y arroyos
con flujos insuficientes para sustentar poblaciones saludables de salmón. La sequía en curso agrava estos desafíos, ya que la reducción de la disponibilidad de agua ejerce una presión adicional sobre los ecosistemas ya estresados. Los esfuerzos para restaurar las poblaciones de salmón y mejorar la gestión de los ríos están en marcha, pero enfrentan obstáculos significativos. Los marcos regulatorios que rigen los derechos y el uso del agua a menudo favorecen los intereses agrícolas establecidos, lo que dificulta implementar cambios que prioricen la salud ecológica. Los defensores de la recuperación del salmón piden una reevaluación de las prácticas de gestión del agua que tenga en cuenta las necesidades de las poblaciones de peces y la salud de los ecosistemas acuáticos. La interconexión entre el cambio climático, la gestión del agua y las poblaciones de salmón subraya la urgencia de encontrar soluciones sostenibles para la crisis del agua en California. Abordar estos desafíos requiere la colaboración entre las partes interesadas, incluidas las agencias gubernamentales, las organizaciones ambientales y la comunidad agrícola. El futuro del agua en California. Los legisladores de California han comenzado a contemplar ajustes sustanciales en los derechos de agua, los mandatos de conservación y el financiamiento para mejorar la infraestructura. Los derechos de agua en California provienen de un sistema complicado de reclamaciones históricas, que incluye el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho, que otorga prioridad a las reclamaciones más antiguas, senior. Reformar estos derechos sería controversial, pero puede ser necesario para alinearse mejor con las realidades actuales. La Comisión de Servicios Públicos del Estado y la Junta de Control de Recursos Hídricos también están analizando maneras de incentivar la conservación del agua de forma más agresiva, posiblemente mediante estrategias de precios que penalicen el uso excesivo. Mientras tanto, las medidas de bonos estatales podrían ayudar a financiar nuevos embalses, reparaciones de canales, pasos para peces y plantas de desalinización. Iniciativas recientes, como el proyecto de ley 366 del Senado, requieren que el Departamento de Recursos Hídricos de California incorpore ambiciosos objetivos de suministro de agua en el Plan de Agua de California. Esta legislación establece un objetivo interino de 10 millones de acre-pies de nueva agua para 2040, logrado mediante el aumento de la conservación, el reciclaje y prácticas innovadoras de gestión del agua. La urgencia de estas medidas se ve reforzada por proyecciones que indican que el cambio climático podría agotar los suministros de agua del estado hasta en un 10% para 2040, exacerbando los ya significativos impactos de las sequías prolongadas y los eventos climáticos extremos. En muchas comunidades de California, las actitudes hacia el agua están cambiando. En el pasado, pocas personas cuestionaban si era aceptable lavar las entradas de los autos, mantener céspedes exuberantes en climas desérticos o resistirse a implementar electrodomésticos que ahorran agua. Ahora, estas prácticas se ven cada vez más como reliquias de una época con menos conciencia ambiental. Las generaciones más jóvenes, que crecen entre el activismo climático y una mayor conciencia ecológica, ven la conservación del agua como una parte necesaria de la vida diaria. Los incendios forestales, las temperaturas abrasadoras y los titulares sobre agricultores que enfrentan dificultades refuerzan la seriedad de que el uso del agua ya no puede darse por sentado. Las iniciativas escolares, las campañas en redes sociales y los programas de alcance comunitario están ayudando a fomentar una mayor aceptación de los cambios que habrían sido resistidos hace 1 o 2 décadas. Mientras que la crisis de California acapara los titulares, no está sola. Otros estados del oeste, como Arizona y Nevada, también enfrentan sequías a largo plazo y han tenido que negociar acuerdos de reparto de agua. Incluso estados fuera del oeste pronto podrían lidiar con inundaciones más frecuentes, patrones de lluvia cambiantes y periodos secos ocasionales a medida que el cambio climático acelera. Gracias por ver otro episodio. Mientras sigues aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para más contenido de calidad.